En este caso vamos a iniciar con la unidad uno, que es sistemas de costos en organizaciones de atención médica. Eh, nos- Nosotros estamos integrados por una servidora, González Gonzana Gabriela, Larrañaga Moguel Carla, López Cervantes Marcos y bueno, Celina que se acaba de integrar. La siguiente, por favor. Bueno, en este caso vamos a analizar la relación que existe entre la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. Van a ser ambas dos herramientas fundamentales para la gestión eficiente de cualquier organización, especialmente pues en el ámbito hospitalario y de la salud pública. La contabilidad va a poner definirse como un sistema de información que permite identificar, registrar, clasificar, resumir y comunicar los hechos económicos de una organización y su principal función es transformar datos en información útil para la toma de decisiones. La contabilidad financiera va a estar orientada principalmente hacia usuarios externos de la organización. Su propósito es generar estados financieros estandarizados que van a permitir conocer la situación económica y financiera de las instituciones. Entre los usuarios externos se van a encontrar organismos reguladores, entidades gubernamentales, auditores, inversionistas, instituciones financieras y otros grupos interesados. Y la información financiera se caracteriza por ser histórica, objetiva y regulada por normas contables específicas. En el contexto hospitalario, esta información nos va a permitir evaluar la sostenibilidad financiera de la institución y el uso de los recursos y cumplimiento de obligaciones legales y fiscales. La contabilidad administrativa, por otro lado, va a estar dirigida a usuarios internos. Su finalidad es apoyar la planeación, la organización, la dirección y el control de las actividades institucionales. A diferencia de la contabilidad financiera, no va a estar sujeta a normas rígidas, ya que se adapta a las necesidades de los directivos, y la información administrativa puede permitir costos, evaluar productividad, medir eficiencia y diseñar estrategias para mejorar el desempeño organizacional. En el hospital, por ejemplo, ayuda a determinar el costo de los servicios médicos, identificar áreas de oportunidad y optimizar la asignación de recursos. La relación que existe entre ambas, aunque tienen objetivos distintos, ambas contabilidades van a estar estrechamente relacionadas y las dos utilizan la misma base de datos generada por las operaciones diarias de la organización. La diferencia radica en el uso que se le va a dar a la información obtenida y la contabilidad financiera va a responder la pregunta, ¿cómo se encuentra económicamente la institución? Mientras que la contabilidad administrativa va a responder la pregunta, ¿qué decisiones debemos tomar para mejorar los resultados? Por lo tanto, la contabilidad financiera proporciona información sobre el pasado y el presente de la organización, mientras que la contabilidad administrativa utiliza esta información para proyectar acciones futuras. Em, Como podemos observar en el esquema, todo va a iniciar con las operaciones dirigidas del negocio o de la institución. Estas operaciones van a generar datos que son procesados mediante el sistema contable. Posteriormente se van a transformar en información contable. A partir de esa información se generan dos grandes vertientes. La contabilidad financiera destinada a usuarios externos y la contabilidad administrativa destinada a usuarios internos. Finalmente, ambas van a contribuir a la toma de decisiones estratégicas relacionadas con la planeación, el control, la evaluación y la mejora continua. Y podamos afirmar que la contabilidad financiera y la administrativa no son independientes, sino complementarias. La integración de ambas va a proporcionar una visión integral de la organización y va a fortalecer la gestión de los recursos y facilitar la toma de decisiones basadas en evidencias. Y en el ámbito de la administración hospitalaria y la salud pública, esta integración resulta indispensable para garantizar eficiencia operativa, sostenibilidad financiera y una mejora en la calidad de los servicios de salud. La que sigue, por favor. A ver, aquí, aguántenme tantito. A ver, una organización es un ente, ¿sí? Y en ese ente se configuran lo que son las personas, los recursos materiales, los recursos financieros y los recursos humanos, ¿sí?
Entonces, la habilidad que tienen todo lo que es el cuerpo directivo son todos los que aparecen en el organigrama. Recuerden, en el organigrama nos van a aparecer las personas que son capaces de tomar decisiones. ¿Sí? No aparecen todo lo que sería el aspecto operativo, sino aparecen los jefes de las personas operativas. Si a ese organigrama le ponemos caritas, o sea, le ponemos cada una de sus fotos, sí, esos son los responsables de tomar las decisiones. Entonces, por un lado, mi organigrama es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ahí identifico yo quiénes son los responsables de esa toma de decisiones. Claro, va a ser a cada uno de los niveles. El que tiene el soporte total de la toma de decisiones y el que autoriza es el director general. Pero arriba del director general está lo que es el consejo de administración o la asamblea o los comités, lo que ustedes quieran. Sí, esos comités, esas asambleas, esos consejos son los que ayudan a tomar las decisiones. Cuando ustedes tengan un problema fuerte y sean directivos, lo más conveniente es que citen a esas asambleas, a esos comités, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son los que en un momento dado levantan un acta y de acuerdo a lo que sería el conjunto de personas son los que me van a tomar las decisiones. Entonces hay veces que esos organigramas los tenemos metidos en un cajón o colgados en un cuadrito, pero no los usamos. Entonces, uno de ellos, algo importante es el organigrama. No es tan fácil agregar otro cuadrito en el sector público. ¿Por qué? Porque cada cuadrito representa una clave presupuestal. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando Hacienda no me autoriza mis claves presupuestales, entonces yo no les puedo yo pagar. Y recuerden, ese cuadrito tiene aunado un manual de funciones. Y en ese manual de funciones son los que me indican qué es lo que yo voy a hacer. Si no tengo ese manual de funciones, ahora sí como quien dice, no responsabilizo a las personas de su función. Hay veces que te dicen, ay, es que no vino el gerente de compras, autorízalo tú. No, porque no está dentro de mi función. Y entonces me pueden causar responsabilidades. Entonces, aunado a eso es mi organigrama con mi manual de funciones. Si le quiero agregar funciones, tengo que pedir permiso y para eso también está lo que sería el área de gestión. Entonces, se hacen un oficio y piden ustedes esa situación. Eso es mi aspecto administrativo. Entonces, el aspecto administrativo es fundamental que yo tenga un organigrama, que yo tenga un manual de funciones y que en mi organigrama existan los cuerpos específicos para que me ayuden a tomar decisiones. Y no es lo mismo que digan, Celina fue la que autorizó a que digan, se pasó por consejo y el consejo fue los que autorizaron o el consejo fue el que puso la sanción. Entonces, tengamos mucho cuidado en tomar esas decisiones. Si son muy complicadas, no las tomen solos. Citen a una junta y esa junta que me ayude a tomar la decisión. Y ya, ahora sí, externo y le digo, es que la junta o el consejo fue la que tomó la decisión. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. La parte contable. Ahora, la parte contable. Toda organización nace por dos motivos. Una, cuando, si soy una persona física, digo, ay, quiero hacer un negocio, quiero poner mi consultorio, voy y me ando, me voy y me doy de alta en Hacienda. Y soy ahora sí como quien dice, soy única. Yo puedo decidir y yo no tengo ahora sí a quien pedirle opinión. Pero no. Perdón, es que salió mi otra perra y están ahí saludando. No tengo por qué pedirle opinión a nadie. Soy autónomo, soy yo la que decido. Pero sucede una cosa, que hay veces que yo empiezo a crecer y las personas me empiezan a pedir, ya me quieren reconocer como una sociedad.
y entonces me tengo que unir con otra persona para ir yo ante un notario y que nazca una sociedad y entonces ya tengo una acta constitutiva que me permite ser una sociedad. Esa sociedad puede seguir creciendo y en ocasiones ya cotiza en la bolsa de valores. Esa es la mecánica. Y hay veces que nos le invitamos al público externo a que participe en nuestra empresa y vendemos acciones. Y entonces los accionistas son los que deben de estar al pendiente de mis estados financieros, de la información financiera. Cuando yo ya soy una empresa que cotiza en bolsa, mi información financiera debe de ser pública. La tenemos que publicar y ahorita es muy común que se publique por el internet. Antes se tenía que comprar la información en la bolsa de valores. ¿Ok? Y así voy creciendo, me voy de un área chiquita, me voy haciendo un área grandota. Ejemplo de ello palpable puede ser empresas que cotizan en el sector salud en la bolsa de valores es Médica Sur. Entonces, Médica Sur ya no nada más provee información al carácter interno, sino también al carácter externo. Si soy una empresa de gobierno, nace por un decreto y ese decreto sale en el diario oficial y en el diario oficial ya aparece mi nacimiento como institución pública y también, ¿para qué quiero esa información financiera? Uno, para también alimentar lo que es la cuenta pública, la general, la grandotota, y la otra para también tomar decisiones en mi ámbito correspondiente, ¿verdad? Si soy un seguro social, tengo varios bracitos, desde clínicas hasta hospitales grandotes. Cada hospital y cada clínica tiene que hacer su contabilidad y después la matriz une todas esas contabilidades y ya reporta lo que sería la Secretaría de Hacienda. Las la Secretaría de Hacienda une todas las contabilidades y reporta lo que es la cuenta pública. Eso es mi pasado, eso es mi información financiera histórica y presente, ¿verdad? Lo que hoy es, mañana ya es pasado. Lo importante de todo esto es que ahora, si ustedes observan cómo nace, dice, nace el negocio. Ese negocio tiene objetivos, tiene planes, tiene organigrama, tiene visión, tiene misión, tiene políticas, tiene normas, etcétera. Elaboran su planeación, o sea, primer elemento de la administración es la planeación. En la organización, pues empiezan a organizar los espacios, empiezan a organizar sus recursos materiales, empiezan a ubicar a las personas, etcétera. Y la ejecución ya es lo que ustedes planearon, ahora sí lo van a plasmar en lo que sería llevarlo a cabo. En la planeación que hago, un presupuesto. Sí, ese es mi toma de decisiones principal. Voy a elaborar un presupuesto. Es que acabas de nacer y no tienes nada. Ok, parto de cero. Por eso en ocasiones le decimos presupuesto base cero, porque no tenemos nada. ¿Sí? Y después ya cuando va pasando el tiempo, ese presupuesto lo estoy ejecutando. Y entonces ya tengo la información financiera. Y el control en dónde sale cuando comparo lo planeado con lo ejecutado, es decir, cuando comparo mi presupuesto con mi estado financiero y ahí salen diferencias a favor o en contra. Lo importante del control es que yo aclare por qué esas diferencias, por qué tengo diferencias de más o por qué tengo diferencias de menos. Si está bien hecho el presupuesto, mis diferencias deben de ser menores a un dígito. ¿Qué quiere decir? A menos de 10. Ya cuando yo soy dos dígitos sería 11, 12, 13, etcétera. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en identificar, en el sector gobierno siempre hay un presupuesto y ese es el presupuesto en mi parte administrativa y llevo una contabilidad presupuestal, ¿sí? En mi contabilidad financiera, en mi contabilidad financiera ya es lo histórico. Ahí ya interviene unas cuentas, ya interviene una clasificación y el resumen está en el estado de actividades y en el estado del balance general. Así se llama, en el gobierno se llama estado de actividades, que es similar al estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados. En el sector gobierno se llama estado
de actividades. Y ya en lo que yo tengo y los activos y pasivos está en el balance general. Entonces, primer elemento, yo que hay un nacimiento. En ese nacimiento ya existe un documento formal. Los accionistas quieren resultados, quieren ganancias, y entonces les tengo que repartir las utilidades de acuerdo a sus aportaciones. Y la contabilidad ya surge con documentos. Si esos documentos pueden ser mis FDI, pueden ser mis facturas, pueden ser mis documentos internos que yo genere. La contabilidad no solamente se hace con documentos de CFDI, por ejemplo, un documento que no conlleva un CFDI, que es Hacienda, es las notas de entrada y las notas de salida de almacén. Esas son documentos internos, pero genero que un registro contable. Entonces, la contabilidad hay veces que nos choca andar pidiendo comprobantes, ¿verdad? ¿Quiere factura? Sí. ¿Quiere una nota? Sí, etcétera, porque eso es lo que sustenta la contabilidad. Sin esos documentos yo no puedo tener una contabilidad. A mí me van a revisar en auditoría mis documentos, que estén debidamente llenados esos documentos. Por ejemplo, que estén a nombre de la empresa o del hospital, que tengan bien la dirección, que corresponda la fecha al periodo que estoy registrando, que esté separado el IVA, que indique la descripción del artículo, etcétera. Entonces, todo esto va formándose en mi contabilidad. Eso se llaman documentos contabilizadores. ¿Por qué? Porque son documentos que yo voy a contabilizar. En el gobierno hay veces que también un oficio es un documento contabilizador. Entonces, en ocasiones cuando me autorizan el presupuesto y me dan un oficio, ese oficio es mi documento contabilizador. Entonces, tengo yo documentos contabilizadores que reúnen requisitos fiscales y documentos contabilizadores que reúnen requisitos administrativos, ¿ok? Y los estoy juntando para clasificarlos y registrarlos. ¿En dónde los registro? En lo que se llaman pólizas, ¿sí? Y ahora los sistemas electrónicos en ocasiones en automático me hacen las pólizas. Sí, y hay diferentes pólizas. Al ratito vemos las pólizas. Ahí es a donde queda registrado el registro contable. ¿Estamos, muchachos, hasta ahí? ¿Sale? Y ya cada mes sumo yo todo y clasifica el sistema contable, que me ahorra el tiempo de clasificar, aparece en la información contable. Esa información contable aparece en esos estados financieros, y entonces ya tengo mi contabilidad financiera. ¿Ok? Y esa contabilidad financiera, recuerden, en ocasiones yo no me mando solo, tengo consejos. El consejo le tengo que presentar en mis juntas mensuales, debo de presentar la información financiera para que el consejo de administración vea qué es mi información financiera, ¿sí? Y en ese tenor ellos se den cuenta de lo que yo estoy ganando y lo que yo estoy perdiendo, o dónde se está incrementando mis activos o dónde están incrementándose mis pasivos. Y es cuando en un momento dado pasa y ya tengo esa información y queda sentado en el acta de consejo. Se presentaron los estados financieros del mes de enero, de febrero y demás, y en ocasiones se necesita pedir la autorización de que están bien. Entonces, ¿qué sucede? Esos estados financieros también se firman. Firma el que elaboró, firma el que revisó y firma el que está autorizando. ¿Ok, muchachos? Entonces, esa es mi secuencia de lo que sería un registro contable. Y por eso es tan importante que le digan a la persona, ve y pide las notas, ve y toma mi registro federal para que te den de alta, etcétera. Eso es lo importante, llevar ese control. Recuerden, mi contabilidad financiera es control y mi contabilidad administrativa es control. Contabilidad financiera son estados financieros, contabilidad administrativa es mi presupuesto. Hasta que hay dudas, muchachos, ¿no? ¿Seguros? No, ¿Podemos continuar? ¿Sí? sí, Sí. Ahora, algo importante, ya Hacienda generó un macro sistema
en donde todas mis contabilidades son ya electrónicas y Hacienda conoce bien ya lo que yo hago, a quién le compro, a quién le vendo, etcétera, porque está unido en todas las personas que emitimos comprobantes. Por eso Hacienda ya tiene precargado mis declaraciones, porque ella, que aunque yo no le diga, ella ya jaló y entonces el sistema ya permite que Juan Pérez o Marta López sepa cuáles fueron sus ingresos. ¿Por qué? Porque ya jaló la información y cuáles fueron sus egresos también. ¿Vale, muchachos? ¿Dudas? ¿No? Ok, adelante. La que sigue, por favor, Carlita. Bueno, vamos a tener definición de contabilidad de costos y sus aportaciones. La contabilidad de costos es una rama especializada de la contabilidad que tiene como finalidad identificar, registrar, clasificar, asignar, controlar y analizar los costos generados durante la producción de bienes o la prestación de servicios. Su principal objetivo es proporcionar información confiable y oportuna para apoyar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. En términos sencillos, la contabilidad de costos nos permite responder una pregunta que es fundamental. ¿Cuánto cuesta realmente producir un bien o prestar un servicio? En el ámbito hospitalario, esta pregunta adquiere una relevancia ya que va a permitir conocer el costo de una consulta médica, una cirugía, un día de estancia hospitalaria o cualquier procedimiento clínico. ¿Qué hace la contabilidad de costos? Pues la contabilidad de costos va a desarrollar 5 funciones principales. La primera es acumular costos. Consiste en reunir toda la información relacionada con los recursos consumidos durante la operación. Por ejemplo, medicamentos, material de curación, equipo médico, energía eléctrica y salarios del personal. La segunda es registrar costos. Una vez identificados, los costos se registran de manera sistemática y ordenada para generar información confiable. La tercera va a ser clasificar los costos. Los costos agrupan según diferentes criterios como su naturaleza, función o comportamiento, y esta clasificación nos va a permitir facilitar su análisis. Y por cuarto punto, va a asignar los costos. Permite distribuir los costos entre los diferentes servicios, departamentos o procesos de la organización. En un hospital, por ejemplo, se puede asignar un costo a urgencias, un costo a la consulta externa, un costo a la hospitalización y un costo al quirófano. Y como quinto punto, nos va a permitir finalmente que la información obtenida se utilice para evaluar la eficiencia de los procesos y detectar las áreas de mejora. Las principales aportaciones de la contabilidad de costos es los beneficios estratégicos para la gestión organizacional, la toma de decisiones porque nos va a permitir obtener información objetiva para seleccionar alternativas y definir estrategias, y el control de costos pues permite identificar desperdicios, reducir gastos innecesarios y optimizar recursos. También existe la planeación y presupuestación. Facilita la elaboración de presupuestos realistas y el uso eficiente de los recursos disponibles. La evaluación del desempeño va a ayudar a medir la productividad y eficiencia de áreas, departamentos y procesos, y la determinación real del costo permite conocer cuánto cuesta producir un servicio y evaluar su rentabilidad o sostenibilidad. La aplicación en los servicios de salud de estos costos es que las instituciones sanitarias van a tener que usar la contabilidad de costos como una herramienta fundamental para garantizar una administración eficiente. Gracias a ella van a tener la posibilidad de conocer el costo de los servicios médicos, mejorar la asignación de los recursos y fortalecer la sostenibilidad financiera de la organización. Además, contribuye a ofrecer servicios de mayor calidad al utilizar los recursos de manera responsable. En conclusión, pues la contabilidad de costos no solo va a medir los gastos, sino va a ser una herramienta estratégica que transforma datos financieros en información útil para la gestión, el control y la toma de decisiones. En el ámbito de la administración hospitalaria y la salud pública, su adecuada aplicación va a permitir mejorar la eficiencia operativa,
optimizar los recursos y garantizar una atención de calidad para toda la población. La que sigue, por favor. A ver, aguánteme tantitito ahí. Vamos a imaginarnos que vamos a hacer, creo que todos hemos comido caldo de pollo. Ese caldo de pollo necesitamos determinar su costo, ¿ok? En el caldo de pollo, ¿qué necesito para hacer caldo de pollo? A ver, El imagina, pollo, ok, el pollo. El pollo va a representar mi materia, ¿qué? prima. Prima, ¿estamos de acuerdo? Pero si yo no tuviera el pollo, ¿podría hacer caldo de pollo? No, Entonces, sería mi materia prima directa, ¿estamos de acuerdo? sí. Ok. ¿Qué más necesito para hacer el caldo de pollo? La zanahoria, la papa. Las verduras. Ujú. Las verduras que pueden ser ahí diversas, ¿verdad? Y yo puedo cuantificar cuánto cuestan tres zanahorias, una papa, un chayote, tres calabazas. Si lo compro, sí puedo cuantificar. ¿Ok? Aunque lo compre yo por 1 kilo, dividiría yo a lo mejor el peso y entonces puedo yo empezar a clasificar. Esas zanahorias, calabazas y demás siguen siendo mi materia prima, ¿están de acuerdo? Mi Sí, materia prima directa. Oye, oigan, pero yo también necesito sal. ¿La sal la puedo cuantificar exactamente? no. ¿No? Bueno, por 1 kilo solamente. Ajá, pero ya no le voy a echar el kilo, ¿verdad? Sino le No, voy a echar ahí como cucharaditas o le voy a agarrar con los dedos y voy a estar tanteándole a que agarre un buen sabor. ¿Estamos? Esa sería mi materia prima indirecta. Entonces, sí, la sal es materia prima indirecta, porque no la puedo yo cuantificar exactamente. Entonces, ahí ya tengo dos vertientes para determinar un producto. Tengo materia prima directa y materia prima, ¿qué? Indirecta. indirecta. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué más necesito? Aparte ya de los condimentos y que el cilantro, Agua etcétera, el agua. El agua la puedo cuantificar en litros. en litros. Sí, pero de repente ya le empiezo a echar chorritos, ¿cierto o no? Sí, Sí. Entonces ahí puede convertirse en una parte directa y en una parte ¿qué? Indirecta. indirecta. Entonces tengo materiales mixtos, o sea, también tengo mi materia que es mixta. ¿Por qué? Porque una sí la puedo cuantificar, pero la otra ya la estoy tanteando. Entonces puedo tener materia prima mixta, que tiene una parte fija y una parte ¿qué? Variable. ¿Estamos? Ok. Sí, Pero también necesito, ¿qué más necesito? la olla. El La gas olla. para la Ok, preparación. necesito una olla, ¿ok? Pero esa olla nada más la compré exclusivamente para el caldo. No, 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 la compré para hacer sopa, la compré para hacer frijoles, etcétera. Entonces ahí tengo que repartir ese valor, ¿estamos de acuerdo? Ok, entonces ya tengo una olla y esa olla se deprecia, se va volviendo viejita con el tiempo y entonces ahí determino una depreciación, ¿estamos de acuerdo? sí, Esa depreciación es un cargo indirecto, es un gasto indirecto, ¿estamos? sí, Tengo un cargo indirecto. ¿Qué más necesito? el gas. Ok, el gas. El gas también es un gasto indirecto. ¿Por qué? Porque tampoco puedo yo exactamente sacar en un momento dado cuánto es de gas. ¿Estamos de acuerdo? sí, Sí, porque hasta la flama de la estufa puede ser diferente, le puedo estar moviendo de más a menor, etcétera. Ok, ese gas también es un cargo indirecto. ¿Qué más necesito? La estufa. La Epazote. estufa, ok, la estufa. La estufa también es un cargo indirecto. ¿Por qué? Porque la voy a depreciar. Voy a dividir su valor en años y poco a poquito la voy a ir depreciando. No le puedo cargar todo el valor de la estufa a mi caldo de pollo, porque también la estufa la utilizo para muchas cosas. ¿Estamos? ¿Qué más necesito? El epazote viene siendo parte de mi materia prima. ¿Estamos? Sí, sí. Sí, ok. El pasote. ¿Qué más necesito? la Qué mano rico de pollo. obra para limpiar el pollo, La mano de para obra. picar las verduras. No, Ok. Suiza, también materia prima. El Nord Suiza es materia prima. ¿Ok? ¿Sale?
Y también el Nor Suiza puede ser una materia prima indirecta. A lo mejor me dice la receta, ponle 3 gramos, pero después ustedes con el sabor lo van modificando porque no les agrada. ¿Estamos? Sí. Sí, ¿Sí? Y tengo la mano de obra. La mano de obra, ¿cuál es sería la mano de obra directa? ¿La de la quién? la de la cocinera. La de la cocinera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo mano de obra directa. Pero también el que lava los platos, no nada más lavó los platos del caldo de pollo, sino de todos. Entonces también tengo materia prima que indirecta. ¿Sale? Ahí el que te vende el pollo no entra. El que me vende el pollo está incluido en la materia prima que yo compré. Ah, ok. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a comprar, él ya hizo su costo y ya metió en esa parte, metió el que me vendió, su sueldo del que me vendió. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces ahí podríamos decir, son cadenas productivas. El que te vendió el pollo, el que fue a la central, él tuvo que haber ido a la central o al rastro a comprar el pollo. Y entonces él ya dice, ¿sabes qué? Este pollo, pues yo fui, gasté mi gasolina, gasté mi camioneta, y gasté mi hielo, y gasté mi tiempo, etcétera. Y ahora el precio de venta del pollo es tanto para el segundo consumidor. ¿Estamos? Sí. Y aparte el del rastro, pues fue a matar el pollo. Entonces, si ustedes observan, es como un círculo. A eso le llamamos cadenas productivas. Sí que una persona, el agricultor o el que crió el pollo es una, de ahí lo vende, se lo vende al que ya lo va a colocar en el mercado y nosotros lo compramos ya para consumirlo, somos el consumidor final. Entonces, si ustedes observan, cada que veamos nosotros un artículo, una pluma, estoy comiendo una sopa, atrás de eso existe materia prima directa, materia prima indirecta, mano de obra indirecta, mano de obra directa y gastos indirectos. Gastos indirectos que son muchísimos. Ahorita me faltó también el espacio que ocupa la estufa, me faltó el mantenimiento que le doy a la estufa, la limpieza, los artículos que compro para limpiar la estufa, etcétera. Todos esos son los cargos que indirectos. ¿Sale? Entonces, si ustedes observan un servicio o una producción de un artículo está formado por 3 elementos: mano de obra directa, materia prima directa y gastos indirectos. ¿Sí? ¿Hay dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? Antes se decía, es que la contabilidad de costos solamente es cuando produces una computadora, cuando produces una lámpara, cuando produces una ropa, etcétera. Ahora ya no. También se está encaminando a los servicios. Cuando ustedes presentan una consulta, es un servicio, ¿sí? Cuando yo voy al dentista, o sea, aunque me reparan la muela, es un servicio, ¿sí? Cuando ustedes van a hacer un bebé, es un servicio que ustedes me están prestando, ¿sí? Imagínense que si ya hablamos en términos contables, hay veces que me siento hasta mal en poner esos ejemplos, pero el cuerpo de una mujer es un centro productivo, da vida a otra persona. Y en ese tenor podría yo determinar cuánto le costó a la mamá tener al bebé. Y hay mamás que les cuesta más y hay mamás que les cuesta menos, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, todo nuestra vida está llena de costos, ¿sí? Entonces, sugerencia, yo sé que su estructura de profesional es muy diferente a la estructura de un contador, a un abogado. Ustedes se preocupan por la vida, por la salud y en ocasiones no valoran tanto ese aspecto numérico. Y el contador todo lo ve en ocasiones con números, ¿verdad? Es que vamos a ir a un viaje, sí, pero me va a costar tanto, etcétera, etcétera. Y ustedes no, ustedes lo disfrutan más y no se piensan tanto en el costo, pero cuando son directivos, sí, la mentalidad va cambiando, si la mentalidad se va atrayendo a que ustedes tienen en un momento dado que determinar el uso eficiente de los recursos y ya se empiezan a preocupar por, hoy está gastando mucho alcohol,
está gastando mucha papelería, está gastando muchas plumas, está desperdiciando el agua, etcétera, porque su función ya viene siendo también un aspecto numérico. ¿Estamos, muchachos? Sí. 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 ¿Sí? Ok, Sí, entonces nada más no vayan a controlar a a su pareja, ¿eh? Porque en ocasiones vamos al mercado, no, porque ahora esto está más caro, etcétera, y entonces es cuando ya nos empezamos con conflictos familiares, ¿eh? Entonces ahí sí, sí tengan mucho cuidado nada más en cómo manejan esa situación ya en forma familiar. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? no. Entonces, ya vuelvo a retomar. La suma de de materia prima directa, mi mano de obra directa y mis cargos indirectos va a ser el costo de lo que yo estoy fabricando. Si yo lo divido entre las unidades producidas, ya tengo mi costo unitario. ¿Y para qué me sirve todo eso? Para fijar el precio de venta, que es válido tener una ganancia. ¿Estamos, muchachos? ¿Sale? Pero también ahí debo de tener cuidado. Si yo fabrico plumas, debe de ser un precio competitivo en relación con las demás plumas. Si no, esa pluma no se va a vender. ¿Vale? Es lo que sucede con ustedes. Tienen ustedes dependiendo, ok, dependiendo hasta la zona, ¿verdad? Ok, si soy un médico general y tengo yo 50 farmacias símil y yo quiero una consulta de 1,000 pesos, pues no me van a pagar esa consulta de 1,000 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo mucha competencia. Entonces, para fijar un precio de mercado, también tengo que verme en mi ámbito en que me estoy desenvolviendo y a qué sector va dirigida mi consulta también. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Y hay veces que ustedes son consultas de especialista, ¿qué sucede? Pues hay veces que saben que el paciente va a ir solamente que una vez. ¿Por qué? Porque ya no va a tener dinero para ir una segunda vez. ¿Vale, muchachos? ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Adelante. La que sigue, por favor. El proceso productivo dentro del ciclo global del negocio. Toda organización existe para transformar recursos en bienes o servicios que satisfagan necesidades específicas de la sociedad. A este conjunto de actividades se le conoce como proceso productivo. El proceso productivo puede definirse como la secuencia ordenada de actividades mediante las cuales los insumos son transformados en productos o servicios finales. Dentro del ciclo global del negocio, el proceso productivo constituye el núcleo operativo de la organización, ya que es donde se genera el valor que posteriormente será entregado al cliente o al usuario. Existen etapas del ciclo global del negocio. El ciclo global del negocio va a iniciar con la adquisición de recursos. Estos recursos pueden incluir recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, recursos tecnológicos o información. Posteriormente, dichos recursos van a ingresar a un proceso productivo donde son transformados mediante procedimientos específicos y como resultado se van a obtener bienes o servicios que serán ofrecidos a los usuarios. Finalmente, la organización va a recibir ingresos, evalúa resultados y reinicia nuevamente el ciclo. Por lo tanto, el negocio debe entenderse como un sistema continuo e interdependiente. El proceso productivo está integrado por tres elementos fundamentales. Las entradas o los insumos. Estos van a representar todos los recursos necesarios para operar, por ejemplo, el personal, los equipos, la infraestructura, los materiales, el capital. Posteriormente van a pasar a la fase de la transformación. Es la fase donde los recursos son utilizados para generar un valor. Aquí se van a desarrollar las actividades técnicas, administrativas y operativas propias de la organización. Y posteriormente va a ser la salida o el resultado. Estos son los bienes o servicios producidos y entregados a los usuarios. Además de los resultados económicos, también incluyen satisfacción, calidad y cumplimiento de los objetivos institucionales. La aplicación en instituciones de salud es en el ámbito hospitalario, el proceso productivo va a presentar características particulares.
A diferencia de las empresas manufactureras, los hospitales producen servicios. Por ejemplo, los pacientes ingresan al sistema con una necesidad de atención médica. Posteriormente, van a utilizar recursos humanos, tecnológicos y materiales para que les brinden un diagnóstico, un tratamiento y un seguimiento. Y el resultado esperado va a ser la recuperación, la mejoría o el control del estado de salud del paciente. Por ello, el producto final de un hospital no es un bien físico, sino un servicio de salud. En relación con la contabilidad de costos, se vincula directamente con el proceso productivo porque permite medir los recursos consumidos durante cada etapa. Gracias a ella va a ser posible identificar el costo del personal, el costo del medicamento, del material médico, de la infraestructura o de los procedimientos administrativos. Y esta información nos va a permitir evaluar eficiencia, productividad y sostenibilidad financiera. La importancia para la gestión hospitalaria va a comprender el proceso productivo como que ayuda a optimizar recursos, a reducir los desperdicios, a mejorar la productividad, a incrementar la calidad del servicio y fortalecer la toma de decisiones. En instituciones de salud con recursos limitados, conocer cómo se transforman los insumos en resultados es indispensable para garantizar una atención eficiente y sostenible. Y como conclusión, el proceso productivo constituye el eje central del ciclo global del negocio. Su función va a ser transformar los recursos en bienes o servicios que generen un valor para los usuarios. En el sector salud, comprender este proceso permite mejorar la eficiencia operativa, controlar costos y fortalecer la calidad de la atención, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales y al bienestar de la población. Continúa mi compañera. Ok, aquí otro paréntesis. Entonces ahí ya tenemos, su compañera nos dice, sabes que para que tengas un ciclo global del negocio, necesitas identificar tus recursos materiales. ¿Con qué recursos tengo yo? Esos serían mis inventarios. Entonces tengo ahí, aquí yo ya inventario de recursos, ¿qué? Materiales. ¿Quién les da esos inventarios? El sistema de contabilidad también. Pueden tener un sistema, ahora ya son muy común los sistemas integrales, en donde tienen ustedes la contabilidad, pero tienen también lo que sería inventarios, un módulo de inventarios. Sus recursos materiales en un hospital, ¿cuáles vienen siendo? Vienen siendo desde lo que serían la relación de activos fijos que ustedes tienen, cuántas camas tienen, cuántas sillas tienen, cuántos medicamentos tienen, ¿sí? Entonces ahí es muy importante que ustedes también tengan las relaciones de sus recursos que materiales y los pueden clasificar en inventarios de lo que sería los que yo son disponibles para la atención y los que es para el consumo. Entonces también ahí es importante que les pidan a financieros la lista de sus recursos que materiales. Esos recursos materiales también pueden estar clasificados de acuerdo a su organigrama. Estos recursos materiales los ocupa ¿qué? Área de urgencias. Estos recursos materiales los ocupa el área de consulta, etcétera. Entonces, si ustedes observan, ya su organigrama no nada más está ubicado las caritas, sino también ya estamos ubicando dinero. Cada departamento tiene recursos materiales con los que va a operar. Entonces, es importante que ustedes identifiquen cuáles son los recursos que tiene cada cuadrito de su organigrama. También tenemos el recurso humano, también pueden pedir un inventario de recursos humanos. Sí, hay veces que son 500 personas, ¿verdad? 600 personas, y esas personas también deben de estar clasificadas. En qué área están ubicadas, ahora sí como quien dice, el personal operativo, el personal que no aparece en el organigrama, pero sé que depende de ese jefe. Entonces tengo también mi relación, mi inventario de recursos humanos, y también es importante que lo ubiquen en las diferentes áreas en donde está los departamentos del hospital. Los recursos tecnológicos, pues ahora es muy común. Antes nada más se hablaban de lo que eran tres recursos, ahora ya viene el recurso tecnológico, ¿sí? Todo lo que serían mis programas de información,
mi aspecto, a lo mejor yo ese programa lo elaboré también y lo tengo que patentar, etcétera. Entonces, la tecnología se ha vuelto ya un factor importante para el desarrollo de las actividades y también puedo tener yo mi inventario de tecnología que tenemos dentro del hospital. El recurso financiero viene siendo el dinero, ¿verdad? Pero ese dinero puede ser propio o puede ser también prestado. Sí, tener mi relación, lo propio lo tengo reflejado en los recursos humanos, materiales, tecnológicos, y lo ajeno lo tengo yo registrado en los préstamos. ¿Sí? ¿Cuánto es lo que yo estoy pagando de intereses a una institución que me prestó dinero? ¿Cuánto debo? Etcétera. Mi recurso financiero también viene siendo mis ingresos. Ejemplo, ahora sí una analogía con nuestro sueldo. Nuestro sueldo viene siendo el ingreso permanente. Pero yo quiero tener una casa y necesito yo pedir un préstamo, pero ese préstamo es a 20 años y necesito yo pagarlo mensualmente, pero debo un interés. Entonces, ese también es mi fuente de financiamiento, personas externas a las que yo les debo, pero me van a cobrar de por medio un interés. Entonces, también debo de identificar cuáles son mis recursos, mis fuentes de financiamiento. ¿Sí? Y cuánto es lo que me cobran de intereses por el uso de de ese dinero. Hay veces que salgo perdiendo, o sea, voy muy bien, pero cuando me pagan, me tienen que cobrar intereses, ahí es a donde pues trueno, ¿verdad? Y la otra, la fuente de información, dijo algo bien importante su compañera ahora, también la información es poder. Entonces, esa información también tengo información interna y debo de tener información externa. Si ustedes observan, la guerra me está afectando, sí nos está afectando. ¿Por qué? Porque están encareciendo la gasolina y entonces mis artículos están ¿qué? Subiendo. El dólar, ok, la incertidumbre de que si manejo o no el dólar, etcétera, me va a afectar. A lo mejor sí, a lo mejor no. Ok, una política gubernamental me va a afectar, sí, y hay veces que son información que yo puedo controlar y hay información que no puedo controlar porque la regla las pone tercera persona, pero también debo de tener qué información externa es importante que yo debo de saber y qué información interna debo yo de generar. Entonces, en conjunto de estos recursos va a ser el éxito o el fracaso de la empresa. Yo puedo tener muchos recursos materiales, ¿sí? Pero si no los sé usar, entonces, ¿qué sucede? Los voy a echar a perder y voy a fracasar. Dicen ustedes, es que tengo muchas vacunas. Ok, compraste muchísimas vacunas, pero si no las usas, sí, esas vacunas se van a caducar y te va a afectar en una pérdida, no las vas a poder tú realizar. Entonces, buscar el punto medio de cómo voy a usar mis recursos para no perder es sumamente importante. Es como, por ejemplo, ustedes dicen, compré carne para todos, para 3 años. Ok, se te va la luz, pues ya se te echó a perder la carne de 3 años y entonces es una pérdida. Y entonces, ¿qué dicen? Pues es que no tuve que haber comprado la carne para 3 años, tuve que haber comprado para un mes porque sé que en mi zona hay muchas descargas y en esta época de lluvias, pues se va la luz, a menos que compre yo una planta, ¿verdad? Y cuando ya tenga la planta, aunque se vaya la luz, pues ya entra en acción la planta. Entonces, si ustedes observan, van sumando cositas que son para cuidar que mis recursos. De eso se trata también la materia, de saber en un momento dado cuánto comprar, a quién le voy a comprar, si es pertinente tener muchos inventarios o no es pertinente. Si yo tengo exceso de inventarios, puedo hacer que la empresa truene. Dicen, ¿es por qué? Porque se me echaron a perder, llegó la inundación y llevó todo. Sí, los recursos humanos también. Si no los sé usar, pues tengo mano de obra inactiva, mano de obra que no me produce nada. Pero es que viene recomendado de Juan Pérez. Pues sí, pero también lo tengo que poner a trabajar, aunque sea muy recomendado y me va a ir a acusar, quizás, pero si no, sería horas que les estoy pagando y en un momento dado, pues no me produce nada. Hay veces que las personas se enojan, ¿verdad? Porque hay veces que la hacen, principalmente en el sector gobierno, pensamos que llego, tengo una plaza y ahí checo y me voy y regreso hasta la salida.
¿sí? O me desaparezco 3 horas porque me fui a desayunar con los cuates, ¿sí? Eso también es pérdida. Cuando veamos el tema de pérdidas van a ver que también yo puedo en un momento dado decir es que no nada más es sustracción de productos el que estoy dañando al erario público, también mi mala actuación, el que yo no trabaje las horas que debo de trabajar, también es un daño al patrimonio, ¿ok? El uso de recursos tecnológicos es de la institución, no es de la empresa. Hay veces que dicen ustedes que el internet está fallando, es que no me necesito más cobertura, etcétera. Y cuando ustedes hacen un análisis, dices, tienes 500 trabajadores. Esos 500 trabajadores se conectan a internet a ver películas. Pues ¿cómo te va a alcanzar el internet aunque tengas tú una cobertura más amplia? Pues se lo están jalando. O sea, ellos mismos lo están consumiendo y no lo están consumiendo para lo que es el aspecto de trabajo. ¿Estamos, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Y también tienen otro aspecto importante, que sería mi ciclo es entrada, proceso y salida. Si ustedes observan, el paciente es la entrada, el proceso es que ustedes lo curen y la salida es que salga curado o pues en un momento desgraciadamente pues no necesariamente va a salir curado, ¿verdad? A lo mejor sale ya ahora sí en la caja correspondiente, pero ese sería mi proceso si yo lo quiero desde el punto de vista ahora sí función, entrada, proceso y salida. Y en ese proceso es el costo que yo voy a determinar. Pues tu paciente llega, ¿por qué? Porque se siente mal. Entrada, proceso, tengo que hacer algo para que yo lo cure y salida, pues vamos a ver en qué condiciones voy a salir. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿No? Ok. También hay un ciclo que le llaman ciclo, ahora sí, de vida del negocio. También tiene el negocio tiene un ciclo de vida. El nacimiento, el proceso, el que está maduro, el que tengo muchos resultados, pero también se puede morir. Si yo en un momento dado no logro yo resarcir ese daño, pues dejo morir al negocio. Ejemplo de ello, no sé si han visto la película de McDonald's. McDonald's fue un evento que fue por una empresa familiar, fueron hermanos. Y entonces su producto que ellos vendían no era en sí la hamburguesa, era el proceso de la comida rápida. Llega la persona porque tiene mucha prisa, llega, le doy la hamburguesa, pongo unas mesitas, se lo come y se va. Me debo de tardar muy poco tiempo en la atención. ¿Sí? Y entonces va, y fue creciendo y empezó a crecer su negocio y empezó a requerir más máquinas, más gente, más todo. Pero llega una persona y le dice, ¿sabes qué? Pues fíjate que yo veo aquí que el proceso no es la hamburguesa, es la comida rápida. Y él tuvo otra visión y le dijo a los hermanos, te compro el producto, te compro tu proyecto, no lo quisieron vender y entonces dijeron, no, porque te lo voy a hacer crecer. En todos los Estados Unidos va a haber, ahora sí, como quien dice, hamburguesas, que se llamen McDonald's, te lo hago crecer. Y los hermanos dijeron, no, sí, nosotros no vamos a perder esto. ¿Y qué sucedió? Pues le robaron el negocio porque el otro Vivales, pues sí, lo expandió, hizo las patentes correspondientes, etcétera, y se apropió del negocio. Entonces, que los hermanos se hubiera muerto el negocio con la muerte de los hermanos. Pero este Vivales, pues ahora sí lo proyectó hasta la bolsa de valores y a todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Hay un punto en donde también así como nuestra vida, que el negocio va a decaer y necesitamos volver a tener estrategias para que vuelva a qué? A florecer. ¿Hay dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? Aquí tenemos un índice que las empresas familiares duran 5 años en promedio. Después de esas empresas familiares se mueren. Para evitar esa situación de que las empresas familiares se mueran, el gobierno estableció algo que se llama gobierno corporativo, que cuando tú estés ya muy mal, que ya veas que tu empresa se va a morir, metas gobierno corporativo. ¿Qué es el gobierno corporativo? Personas externas que vienen y te dicen cómo hacer las cosas nuevamente para que tú no te mueras. Muchos de las empresas familiares se mueren cuando el papá se muere,
¿Por qué? Porque empiezan a pelearse los hijos. Sí, y si tengo familia extendida con las esposas, pues va a ser peor y llega a qué? A deshacerse el negocio. Entonces, cuando suceda eso, dicen, cuando ya la empresa familiar tenga tantos problemas, haz como hace la gente, ve con un psicólogo y que te atienda y te calme y te dé más. Aquí es lo mismo. Trae a expertos de negocios que se metan a tu empresa un rato para que te lo curan, te digan dónde están mal y puedas en un momento dado no morir. Entonces, el gobierno corporativo también es un elemento importante cuando ustedes ya digan, es que yo hice un consultorio con mis amigos, íbamos muy bien, 5 años y demás, pero luego nos empezamos a casar y empezaron a meter que el hijo va a ser el contador, que la tía va a ser la recepcionista, etcétera, y ya se volvió una cena de negro. Pueden ustedes en un momento dado traer a un gobierno corporativo para que no se me muera mi negocio y ya quitarme la administración de mis manos, sino que ellos, los expertos, vean qué es lo que necesito. ¿Hay dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? Entonces, eso es parte importante de lo que está sucediendo en lo que sería el ámbito de los negocios aquí en nuestro país. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Entonces, conclusión de este tema, debo de tener control sobre mis inventarios, ¿estamos de acuerdo? Pedirle a financieros mis inventarios, ¿ok? Y si es necesario, ahorita nada más el inventario lo tengo en papel, pero hay veces que ya cuando entremos al otro tema, no nada más es en papel, es que vayan y revisen físicamente el inventario, ¿ok? La otra, que el paciente tiene un proceso de entrada, un proceso un proceso de estancia y hay una salida. ¿Ok, muchachos? Y la otra, que también recordemos que el ciclo también tiene un ciclo de vida, que nace, se crece, madura, pero también hay un punto en que puede morir. ¿Vale? ¿Ok? Adelante. Bueno, continuando con la exposición, se cambió. Se va a hablar sobre la clasificación de los costos. Los costos tienen diferentes clasificaciones de acuerdo al enfoque y la utilización que se les dé. Algunas de las más utilizadas son, por ejemplo, por su función, que es el área donde se consume. Están los costos de producción, son los generados en el proceso de transformar la materia prima en productos o servicios. Por ejemplo, en un hospital sería el costo por los suministros médicos, los medicamentos, e incluso por la mano de obra, que es el personal médico o enfermería y demás. Los costos de distribución que se generan al llevar a cabo o al llevar el servicio hacia el consumidor final. Y por ejemplo, estos serían el costo del el servicio de ambulancias o del mantenimiento de las ambulancias para llevar a los pacientes cuando se trata de un alta o para, por ejemplo, si se solicita una ambulancia, llevarlo al hospital. Los costos de administración son los generados en las áreas administrativas y también se denominan gastos. Y un ejemplo de ellos son los costos que se da por la nómina del personal. También está los costos de financiamiento que se originan por el uso del recurso o del capital. Por ejemplo, los intereses que se pagan cuando se invierte en la compra de algún equipo, por ejemplo, un tomógrafo o otro tipo de equipo, etcétera. También se tienen los costos de acuerdo a su unidad de coste, que son, disculpen, es que tengo un perro. Este, Cabo, son directos que se identifican fácilmente porque se asocian directamente al servicio o a un departamento. Y, por ejemplo, son
los medicamentos específicos que se administran a un paciente en particular. Los costos indirectos, pues obviamente ya lo comentó la maestra, pero o sea, es difícil asociarlos a un departamento o al producto, sino que se requiere bases de distribución para medirlos. Y un ejemplo en un hospital sería el costo de limpieza, del servicio de limpieza. De acuerdo al momento en que se calculan, pueden considerarse históricos, que son un historial de los costos de periodos anteriores, y esos son los informes de costos del año, como el estado de cuentas. Y también están los predeterminados, que eso se calculan mediante métodos estadísticos para elaboración de presupuestos, es decir, el cálculo del presupuesto del siguiente año para un hospital sería un costo predeterminado. Eh, de acuerdo al momento en que se reflejan en los resultados, se podría decir que se identifican en costos del periodo y se identifican con intervalos de tiempo y no con el servicio prestado, sino, por ejemplo, el pago mensual del alquiler de unas oficinas sería un costo del periodo. Y los costos del producto se asocian directamente a cuando ocurre el ingreso por el producto o el servicio o cuando se generan y, por ejemplo, sería, mm, si se realiza una cirugía, sería de la prótesis o el equipo que se utilizó en la cirugía. Em, También está clasificados de acuerdo al grado de control que se tiene. Están los controlables, que es aquellos donde un jefe o el gerente tienen la autoridad para decidir si se generan o no. Por ejemplo, si se requiere adquirir un nuevo medicamento, ese sería un tipo de costo controlable. Y los no controlables es que obviamente no se tiene la autoridad para controlarlos. Y pues un ejemplo sería si se renta un inmueble, el incremento anual que lleva la renta de ese inmueble. Eh, de acuerdo a la importancia en la toma de decisiones, se consideran relevantes cuando se modifica entre elegir una alternativa o no. Por ejemplo, el costo de mantenimiento de un equipo, ahí sí se considera relevante porque se decide dar el mantenimiento. Y los no relevantes es porque se mantienen constantes aunque se decida o no realizar, tomar una decisión. Por ejemplo, el sueldo de los médicos no debería cambiar si se decide abrir otra área en el hospital, sino que sería el mismo sueldo, solamente cambiaría la cantidad de médicos que se requerirían. Eh, También, si según el tipo de desembolso ocurrido, se consideran desembolsables cuando implica una salida real de efectivo y se registran en la contabilidad, como el pago mensual de la nómina, y los costos de oportunidad se generan cuando se renuncia a una alternativa entre dos elecciones. Y un ejemplo de esto sería que un hospital decidiera entre o habilitar un área para enseñanza o habilitarla para un área privada. Entonces ahí pues se generaría distinto tipo de pérdidas si se eligiera sobre una o la otra. Y también están relacionados con la actividad. Se consideran decrementales o diferenciales y estos diferenciales se dividen en decrementales e incrementales cuando van a variar de acuerdo al volumen de la operación. Si aumenta, son decrementales. Si, no, cuando aumenta la actividad son incrementales y cuando disminuye son decrementales. Y pues obviamente se va a relacionar con el costo de la materia prima que se necesita para realizar la actividad.
Y los costos sumergidos se refiere a que no se alteran independientemente del curso de acción. Por ejemplo, si tienes más pacientes, siempre vas a tener el mismo costo por el uso por el equipo o por un software que se utiliza para agendar las citas. De acuerdo a su relación con una disminución de las actividades, pueden ser evitables. Si se suprime o se elimina algún departamento o producto, se podría decir que si mm, el hospital o la unidad clínica deja de hacer cierto tipo de pruebas en su laboratorio, pues esos se evitan, esos costos se evitan y ya no se tienen que pagar. Y los inevitables no se eliminan aunque el departamento desaparezca. Por ejemplo, el arrendamiento o, por ejemplo, el gasto o el costo del RPBI, ese no se va a modificar. Y también están clasificados por su comportamiento o variabilidad. Tenemos costos fijos, que permanecen constantes en un periodo sin importar el volumen de pacientes o de producción que se tenga. Y por ejemplo, es el alquiler mensual del hospital. Los costos variables obviamente van a variar según el nivel de actividad y, por ejemplo, si en un mes o en un determinado mes tenemos un mayor número de pacientes que se ingresan a urgencias, obviamente tenemos más costos por el material que se utilizó en urgencias, como los guantes, como los tubos para muestras, etcétera. También están los costos semivariables, que tienen una parte fija y una parte variable, y estos se conocen como costos mixtos. Y, por ejemplo, sería si se utilizó más tiempo un equipo eh, en el área quirúrgica o se se hicieron una mayor cantidad de estudios de radiología, obviamente se va a tener un mayor gasto en el recibo de energía eléctrica. Y también están los escalonados, que son costos que tienen un periodo donde están constantes y luego se incrementan en el siguiente periodo. Un ejemplo sería que en un hospital, de acuerdo al tipo de organización que tienen, para 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 cierto número de enfermeras, pongan que 15 enfermeras tienen un supervisor de enfermería. Entonces, si se agrega más personal a la plantilla de enfermería, obviamente se requeriría que se agregue un supervisor más. Y bueno, el siguiente tema es el proceso de producción. Eh, tenemos varias, Aguántenme tantito ahí. A ver, claro, aquí, dependiendo del autor que haga la clasificación, va a asignarles nombres. Sí, lo más importante son estas clasificaciones. Ya hablamos de los directos e indirectos. ¿Estamos de acuerdo? Ya con el ejemplo del pollo quedó lo que sería un cargo directo y un cargo indirecto, ¿sí? Los cargos directos son los que se identifican fácilmente con el producto, sí, generalmente son los que tienen mayor costo y los indirectos son los adicionales a ese producto, pero que no están directamente identificados con el producto. También tenemos los históricos y predeterminados como importantes. Cuando ustedes van a hacer una cesárea, le dan el costo al paciente, lo están predeterminando. Si voy al dentista, me hace un presupuesto y ese sería mi costo predeterminado. Me está diciendo anticipadamente el costo que yo voy a erogar para poder en un momento dado pagar. En algunos casos, pues ahora sí como quien dice, ¿verdad? No me dan el costo hasta el final del trabajo. Eso sería un costo histórico. No determino yo el precio hasta que yo termine el trabajo.
Entonces, la diferencia entre un costo histórico y un costo predeterminado, en el histórico me espero hasta que suceda. Si quiero hacer un vestido de novia y voy y me dice, tienes que comprar la tela, tienes esto, pero ¿cuánto me va a costar? No sé, te digo hasta que termine. Ese sería un costo histórico. Me espero hasta que termine yo de la fabricación. Y un predeterminado me dice, el costo te va a salir de pura mano de obra, te voy a cobrar 30,000 pesos, ¿verdad? Más todos los materiales que se requieran. Entonces ya me está dando un costo predeterminado. Lo importante es esa predeterminación, porque si no, yo no sé cuánto me van a pagar y no puedo tener yo el dinero. En los hospitales de paga es muy común que diario me estén cobrando el medicamento, principalmente si van a ingresar un medicamento súper caro, me piden autorización para ver si lo voy a poder pagar o no. Sí, entonces esos serían mis cortes parciales. Parcialmente te estoy cobrando lo que todavía no está hasta el final. ¿Ok? Entonces tenemos los costos históricos y predeterminados son importantes. ¿Por qué? Porque si no, yo no sé fijar en un momento dado si me alcance o no el dinero. La otra, los costos fijos y variables y mixtos. Esa es otra clasificación importante. El fijo, aquí observen en su gráfica de su compañera, dice, el fijo va a permanecer constante, aunque no hagas nada, aunque ningún paciente te llegue al hospital, tú vas a tener costos fijos ya que tienes que desembolsar, aunque no tengas ningún paciente. Por el hecho de que exista, ya tienes tú que pagar un costo fijo. Un costo fijo como cuál serían los sueldos, la energía eléctrica, el agua. Ah, la energía eléctrica, pero si no prendo ningún foco, aunque no prendas ningún foco, tienes una parte que fija. Ese sería un gasto mixto. Y ya cuando tú ya la empiezas a usar por consumo, te van a cobrar. Entonces, hay costos que tienen una parte fija y una parte variable. ¿Ok? Y aquí observen, la gráfica me lo muestra. Aunque tú no hagas nada, tu fijo siempre va a ser igual y tu variable va a incrementarse cuando ya empieces a hacer la actividad. Y los variables, observen cómo se los clasifican. Fijos en una forma constante y los variables a partir de lo que es el fijo. Ya observaron, no a partir de cero. De cero, cero no, sino a partir del eje de las Yes empiezan a partir de graficarse a partir de lo que sería el costo fijo. ¿Hay dudas hasta aquí? Esa sería la otra clasificación que me interesa. ¿Sí, muchachos? Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Tengo también costos controlables y no controlables. Controlables, pues vienen siendo los que yo puedo en un momento dado ahorrar, los que yo puedo manejar, los que yo puedo decir, vamos a tener la política de que vamos a poner a pagadores independientes en cada consultorio y entonces eso ya estoy controlando la luz. Pero hay unos que no son controlables, por ejemplo, los impuestos. Yo no los fijo, yo los tengo que estar pagando. No puedo decir no voy a pagar yo las licencias de mis conductores de las unidades de ambulancia, ¿verdad? Yo no voy a llevarlo a verificar el automóvil. Esos serían costos no controlables. ¿Por qué? Porque los pago, pero yo no puedo fijar el precio. El precio los fija otras personas. ¿Vale, muchachos? Hmm, ¿Dudas hasta aquí? Y la otra, los costos de oportunidad hay que tener mucho cuidado, porque en ocasiones esa oportunidad se vuelve en un problema. Puede decirle, oye, ¿sabes que ahorita tengo un lote de aspirinas que te las voy a dar a 1 peso? Ok, ustedes dicen, pues es un costo de oportunidad, está bien barato y demás. Ok, ustedes gastan el peso, por decir algo, ¿verdad? ¿Y qué va a implicar? Va a implicar que voy a tener que, en el almacén va a tener un espacio las aspirinas. A lo mejor ni siquiera tengo el paciente para darle la aspirina, pero lo que me llamó la atención fue el precio de oportunidad. Eso es muy común en las rebajas. Vamos a la tienda y aunque no nos queden los zapatos, los pantalones, decimos, es que está bien barato, ¿verdad? Aunque me voy a poner a dieta y después ya me lo voy a poner. O bien es que el zapato me va a encoger el pie y lo voy a comprar porque me gustó. Hay veces que esas oportunidades se convierten en un problema gigante y no usamos el producto y puede en ocasiones hasta, puedo hacer que la empresa muera
por mis costos de oportunidad, porque el precio es muy atractivo y me meto en unas broncas tremendas. Acuérdense que también el órgano interno de control me sanciona por no usar lo que yo compré. Y hacen la prueba del polvo, ¿verdad? Van a los inventarios y nada más le pasan el dedo y dicen, ¿sabes qué? Todo este producto no se ha utilizado, ve. Si se hubiera utilizado, tuviera movimiento, está todo polvoso. ¿Desde hace cuánto no lo usa? Sí, muchachos, y también me sancionan por no usar lo que tengo. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí, ok, adelante. Bueno, el tema 1.5 es el proceso de producción. Fabri y Paul Thorsen nos dice que el proceso de producción es un sistema para transformar una combinación de entradas en una o más salidas. Otros autores también confirman la afirmación, que es toda actividad que precisan son todas las actividades que se precisan para transformar un conjunto de entradas en unas salidas más valiosas. Y Richard Tersin dice que comprende aquellas actividades responsables para la creación de bienes y servicios de toda organización. Entonces, el proceso de producción se define como un conjunto de medios y tareas y procedimientos a través de los cuales las empresas, las organizaciones transforman los recursos de entrada, los insumos. Ay, necesito como el puntero. No tengo cómo está el puntero. Bueno, las entradas para crear bienes y o servicios útiles que son los productos. Es un proceso de conversión y transformación diseñado para añadir valor a los elementos originales. Entonces, los partes que comprenden este sistema son los insumos o entradas, que son los recursos necesarios para iniciar el proceso. Estos incluyen el capital humano, el capital que es el equipo, instalaciones, el dinero en general, los materiales o materias primas, que son los insumos para crear este producto. También pueden entrar otros servicios, este, obviamente el servicio de energía, y también hay una parte de información o de conocimiento tecnológico, y estos se van a transformar en la organización en el proceso de conversión. En el proceso de conversión, que es el núcleo central del sistema, donde ocurre la transformación real de cualquier actividad o actividades mediante las cuales van a adquirir el valor agregado, transformándose físicamente, como puede ser en la industria manufacturera, geográfica, como en la industria del transporte, temporal, como hay ciertas empresas que se dedican al almacenamiento o depósito de productos, o transaccional, que es como el comercio. También puede ser un servicio intangible. Y en este proceso de conversión va a participar el cliente, donde va a ofrecer información de qué es exactamente lo que él requiere o que necesita, y esta información va a ser recabada por la organización para mejorar su producto. Y se tienen las salidas, que son el resultado final del proceso, y anteriormente se creía que solamente era un bien tangible o mercancías, pero de acuerdo a la ISO 9000 ya se tienen los bienes intangibles, como son softwares, servicios, etcétera. Eh, Va a requerir también un flujo de retroalimentación o rendimiento, en donde toda esta información sobre el rendimiento del sistema permite al gerente de operaciones ajustar constantemente la mezcla de insumos y de la tecnología para lograr la producción deseada. Y obviamente este ciclo de producción va a tener un sistema o un ambiente externo que va a incidir directamente dentro de él,
ya que el proceso de producción no va a ser inherentemente en la empresa, sino que también esta empresa al relacionarse con el ambiente externo puede afectar los insumos o el proceso a través de condiciones legales o políticas, sociales, como cuáles son las necesidades de la sociedad o que se detectan en la sociedad, y las económicas, que puede afectar el clima económico del lugar donde se desarrolla. Eh, Otra forma de que dice la bibliografía de clasificar los elementos es a través de las 5 Ps, donde está las personas, que es la fuerza laboral en el área de entradas y de conversión; las plantas, que es el lugar donde se realiza o se produce el bien; las partes, que son los materiales que se van a transformar; los procesos, que son los equipos y la tecnología mediante el cual se va a transformar el producto; y los sistemas de planificación y control, que esos infieren en todas las etapas y son de donde se obtiene la información para operar el proceso. Em, y bueno, algunos ejemplos de sistema. Un sistema es un hospital. Se podría decir que el insumo es el personal de salud, el equipo y la energía. Y el proceso de transformación es como ya lo dijo la maestra, un paciente o una persona va a ir a solicitar un servicio de salud y su fin final va a ser la mejoría de su salud. O, Otro sistema sería la manufactura. Su insumo sería la materia prima o la maquinaria. Y el proceso de transformación es el cambio físico de los productos. Por ejemplo, yo compro hierro y tengo como salida tubos o vigas para la construcción. En el caso de transporte, sería una aerolínea, es el sistema. El insumo son los aviones, los pilotos, el combustible, las azafatas. Y el proceso de transformación sería el traslado de pasajeros de un sitio a otro, o el traslado de mercancías también de un sitio a otro. Y eso sería todo de mi parte. Ok, entonces aquí, ¿qué tenemos? Esta grafiquita de este modelo de entrada, proceso y salida es muy aplicable a muchas actividades. Por ejemplo, ustedes también entran, ahora sí, con cierto conocimiento. Dentro del proceso de lo que es su maestría, les estamos allegando de otro tipo de conocimientos y está cambiando su estructura, sus conclusiones están cambiando, el manejo de la información está cambiando y entonces, ¿qué sucede? Estamos generando un profesionista ya con otro tipo de habilidades. Entonces, si ustedes observan, esta grafiquita tan sencilla de entrada, proceso y salida es aplicable a muchas cosas, hasta en un momento dado, hasta cuando me caso, ¿verdad? Tengo el proceso de entrada, hay un proceso y hay una salida. ¿Sí? Entonces, tengan presente mucho este esquema. Lo pueden aplicar en varias de sus actividades. Desde el paciente entra, lo curamos y hay un producto final. O bien dentro del proceso de conversión necesita más atención y necesito yo, ahora sí, no nada más un cardiólogo, sino necesito otro tipo de profesionistas para brindarle la salud. Entonces, a mí me gusta mucho este proceso de entrada, proceso y salida, porque es muy aplicable a todo. Sí, hasta en nuestra vida normal es aplicable el proceso, este esquema. ¿Estamos, muchachos? Adelante. Gracias, profesora. Bueno, y continuando con el tema, el siguiente punto es el sistema de costos. La siguiente, por favor, Carla. Bueno, un sistema de costos es un conjunto de procedimientos contables diseñados para registrar, clasificar y calcular
los gastos relacionados con la producción de bienes o servicios. Eso es un sistema de costos, ¿no? Pero en realidad, pues su propósito principal es determinar el costo unitario de cada producto, permitiendo que a las empresas fijar precios adecuados, controlar gastos y tomar decisiones financieras informadas basadas en datos confiables. Entonces, gracias a este sistema, la información deja de ser un conjunto de datos sueltos y pasa a convertirse en una herramienta de gestión, en donde nos dice que un sistema bien diseñado ayuda a diferenciar qué gastos aportan valor y cuáles consumen recursos sin contribuir al objetivo principal de la organización. La siguiente, por favor. Bueno, en la contabilidad hay una frase que dice que un sistema de costos no se mide por la cantidad de datos que genera, sino por la calidad de decisiones que permite tomar cada día, ¿no? Entonces, la contabilidad es el sistema de costos conecta la parte operativa con la financiera, y esto pues registra los movimientos de inventarios, el consumo de recursos y el uso de la capacidad productiva para luego transformarlos en un reporte claro que nos ayude a comprender a nivel administrativo. La siguiente, por favor. ¿Para qué sirve un sistema de costos en una empresa? El sistema de costos sirve para responder una pregunta clave, que es ¿cuánto cuesta realmente producir, vender y mantener cada línea del negocio, ¿no? Entonces, si esta respuesta, o más bien sin esta respuesta, pues cualquier decisión sobre precios, descuentos, inversiones o recortes se basa solamente en suposiciones, pero no en una información confiable. La siguiente, por favor. Bueno, características de un sistema de costos, ¿no? Un sistema de costos eficaz comparte ciertas características que lo hacen útil en la práctica y no solo en la teoría. Por ejemplo, tenemos el primer punto que sería un enfoque en la toma de decisiones. Bueno, un buen sistema no se limita a cumplir requisitos fiscales, sino que nos ofrece reportes claros que ayudan a decidir sobre los precios, producción y rentabilidad de los productos o clientes. La integración con otros subsistemas. Debe conectarse con los inventarios, con las compras, con la producción y con las finanzas. Cuando hay integración, pues se reduce la duplicidad de datos y se mejora la oportunidad de la información. El siguiente punto, pues nos dice que es la consistencia de los criterios de asignación, en donde las reglas para repartir costos indirectos deben mantenerse estables en el tiempo. Esto permite comparar periodos y evaluar tendencias sin distorsión de los productos. La flexibilidad para adaptarse a los cambios. Las estructuras deben poder ajustarse cuando cambian procesos, productos o tecnologías, y si el sistema es rígido, pues la información deja de presentar la realidad operativa, ¿no? La claridad y trazabilidad de los datos. Cada costo registrado debe poder rastrearse hasta su origen. Esto evita dudas, discusiones internas y errores al momento de analizar desviaciones o reclamaciones. La siguiente, por favor. Bueno, elementos fundamentales de un sistema de costeo. Bueno, todo sistema de costeo se apoya en ciertos elementos básicos que permiten construir el costo total de un producto o servicio. Estos elementos aparecen una y otra vez sin importar el sector o el tamaño de la empresa. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son o cuáles serían estos? Pues bueno, tenemos desde la materia prima directa, que lo que comentaba la profesora hace un momento, ¿no? Que son estos materiales que se identifican de forma clara con el producto final, se consumen en proporción al volumen producido y suelen comprarse a proveedores externos. El otro, pues sería la mano de obra directa, ¿no? Que incluye los salarios, las prestaciones del personal que participa directamente en transformación del producto y se asocia a unidades producidas mediante tiempos estándares u hojas de trabajo. El siguiente serían los costos indirectos de fabricación, que representan todos aquellos costos productivos que no se pueden asignar directamente a un solo producto, sino que requieren bases de reparto para su distribución. Los centros de costos, que son agrupaciones lógicas
donde se acumulan costos similares y facilitan la asignación posterior a los productos, servicios o procesos específicos. Y las bases de distribución, que es el criterio numérico que se utiliza para repartir los costos indirectos y puede ser horas de mano de obra, horas de máquina o volumen producido u otros indicadores relevantes. La siguiente, por favor. Bueno, los tipos de sistemas de costos más utilizados, pues existen diferentes tipos de sistemas de costos que se adaptan a la forma de producir de cada organización y elegir el adecuado pues es clave para obtener información útil sin generar una carga administradora innecesaria. Vamos a ver los siguientes, que serían el sistema de costos por orden de producción, que bueno, este nos dice que acumula los costos por pedido específico o por lote, y es ideal cuando cada trabajo es distinto y requiere seguimientos individualizados. Un ejemplo de esto, pues sería un taller mecánico, ¿no? El siguiente, pues sería un sistema de costos de procesos. Este nos dice que agrupa los costos en etapas productivas continuas y resulta útil cuando se fabrican productos homogéneos o grandes o en grande volumen, por ejemplo, pues las industrias químicas, las de alimentos o las de bebidas, ¿no? El sistema de costos ABC, que asigna los costos según la actividad que consumen recursos y permite un análisis más fino de la rentabilidad por producto, cliente o por canal. Y el sistema de costos estándares, que utiliza costos previamente definidos como referencia y compara lo real contra lo esperado, generando pues que estos, como en estos haya variaciones. Y finalmente, el sistema de costos histórico, ¿no? Que registra el costo tal como ocurrieron, sin anticiparse a nada, y refleja la realidad pasada y sirve como base para análisis y realizar un presupuesto. La siguiente, por favor. Bueno, las ventajas y desventajas del sistema de costos. Dentro de las ventajas, pues nos permite conocer con precisión el costo unitario de productos y servicios, facilita la fijación de precios y la evaluación de la rentabilidad, apoya el control interno y la detección de ineficiencias, mejora la planeación y elaboración de presupuestos, contribuye a decisiones estratégicas basadas en datos, pero también tiene desventajas, como podrían ser que requiere de una inversión de tiempo y recursos para su diseño e implementación, puede volverse complejo si se busca demasiado detalle, depende de la calidad y oportunidad de los registros contables, que necesita capacitación constante del personal involucrado y si no se usa activamente, pues termina siendo solo un requisito formal, ¿no? Pero no algo útil. Entonces, contar con un sistema de costos estructurado, pues ofrece muchos beneficios, pero también implica retos y limitaciones y conocer ambos lados, pues nos va a permitir tomar una decisión muy realista y fijar una expectativa adecuada sobre lo que el sistema puede ofrecer. El siguiente punto, la siguiente, por favor, sería el ciclo del Aguántame negocio. tantito ahí. Aquí Sí, vamos a ver dentro de lo que es el curso, vamos a ver lo que sería mi sistema de órdenes. O sea, vamos a hacer un ejercicio de basado en órdenes. La orden también se asocia mucho a los hospitales porque cada paciente es único y entonces a cada paciente, aunque sea la misma enfermedad, en ocasiones los tratamientos cambian. ¿Por qué? Por las que las condiciones del paciente puede tener otras situaciones especiales que lo diferencian de uno a otro. Entonces, cada trabajo que se hace es una orden de producción y por procesos también lo vamos a ver. Por ejemplo, en lo que es el banco de sangre es un proceso. Entonces, tenemos que en el hospital se utiliza el sistema de órdenes y también se utiliza el sistema por procesos. Y también vamos a ver lo que sería el estándar, o sea, el predeterminado. Vamos a hacer un ejercicio de predeterminados y también de históricos. Entonces vamos a ahondar un poquito en lo que es el sistema de órdenes, el sistema de procesos, el sistema de costos predeterminados y el sistema histórico. Entonces, eso es lo que en cada unidad de nuestra o de nuestro temario aparecen estos esquemas. ¿Estamos, muchachos? Entonces, van a saber utilizar el sistema de órdenes, el sistema de procesos, el sistema de estándar o predeterminados y el sistema histórico. ¿Ok? Y está contemplado en sus unidades.
ya con mayor detalle lo vamos a ir abordando en las siguientes unidades. ¿Ok? Y como punto final, tenemos 7 minutitos. Adelante. Gracias. Bueno, dentro del ciclo de negocios nos dice que el proceso contable de la contabilidad de costos consta de varias etapas que deben de seguir de manera ordenada para garantizar la correcta gestión de los costos. El punto uno, pues sería la identificación de los costos, que en esta etapa pues se identifican y clasifican los diferentes tipos de costos en la que incurre la empresa en el proceso de producción, y estos costos pueden ser directos, indirectos, fijos o variables, y es fundamental tener un registro detallado de cada uno de ellos. El siguiente pues sería la asignación de costos a los productos, que una vez que se identifican los costos, se procede a asignar los productos específicos que la empresa fabrica. Esta asignación se realiza de acuerdo con los criterios establecidos previamente, como el costeo por órdenes de producción o el costeo por proceso. Y finalmente, pues el cálculo de costo de producción, que en esta etapa se calcula el costo total de la producción de cada producto, teniendo en cuenta todos los costos directos o indirectos asociados, y este cálculo es fundamental para determinar el precio de venta de los productos y para evaluar la rentabilidad de la empresa. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de la justificación de la contabilidad de costos, nos dice que la contabilidad de costos es fundamental en el mundo empresarial moderno debido a la capacidad para brindar información precisa y detallada sobre los costos asociados a las operaciones y actividades de una organización, y esta disciplina proporciona una comprensión profunda de los gastos incurridos en la producción de bienes o servicios, lo que permite a las empresas tomar decisiones informadas y estratégicas, ¿no? Entonces, además de la contabilidad de costos, desempeña un papel crucial en la planificación, el control y la evaluación de los recursos financieros de una empresa. Al tener un conocimiento preciso de los costos, la organización puede identificar áreas de oportunidad, áreas de mejora y optimizar procesos y maximizar la eficiencia del uso de sus recursos. Y nos dice que pues en un entorno empresarial altamente competitivo, la contabilidad de costos se convierte en una herramienta esencial para mantener una ventaja competitiva y asegurar la rentabilidad a largo plazo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ok, bien. ¿Algún comentario hasta aquí, muchachos? Entonces, esta unidad es como las generalidades de todo lo que vamos a abordar, ¿vale? Ok, entonces tienen su actividad para entregar el siguiente miércoles. Entonces ya tienen la actividad que lo pueden hacer. He estado viendo que hay veces que trabajan en el mismo lugar. Si quieren, lo pueden hacer por equipo. Estamos de acuerdo en su actividad, pero las conclusiones y las reflexiones sí son individuales. ¿Estamos? Sí, ¿Sale? Y si se hace personal sin equipo, no hay problema, Está bien, ¿verdad? no, no hay problema, no hay problema. Gracias. Ok, nada más recuerden, las reflexiones es lo que yo aprendí de esta unidad. ¿Estamos de acuerdo? O mis dudas que surgieron de esta unidad, porque luego me confunden las conclusiones y las recomendaciones son diferentes. Conclusión, pues lo que yo concluyo del tema, pero la reflexión es lo que yo aprendí, lo que yo me llevé de esta unidad, mis dudas que surgieron. Y así es como una retroalimentación que puedo yo abordar en la siguiente clase. ¿Estamos de acuerdo? Si surgieron dudas. ¿Hay algún comentario? ¿No? todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces recuerden que si no entregan a tiempo, pues ya es el 10% menos de su calificación. ¿Vale? Ok, entonces nos vemos el siguiente sábado, muchachos. Bye. Gracias, Cuídense. profesora. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Esta va a Hasta ser la luego. guía Bye, ya para maestro. Bye. nosotros, ¿verdad? ¿Sale? Hasta luego, muchachos. Sí, no hay cambio. Es la misma. Ok, bye.